Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar como cada semana con David Rosenthal en la sección Los Pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. ¿Qué tal, David? Hola Jorge, muchas gracias. ¿Qué tal todos? Muy bien, pues vamos a seguir avanzando en estos tiempos primigenios de la conquista o el descubrimiento del continente americano por parte de Europa y también con ese proceso incipiente de llegada de judíos, la mayoría de ellos de forma de alguna manera secreta como criptojudíos, pero también otros de comunidades como las de Ámsterdam, en donde tenían permitido ejercer su fe. Y como llega al continente americano, en el continente americano, en Recife, en Brasil, se crea la primera sinagoga que se conserva todavía, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues entonces vamos a empezar con este programa, haciendo énfasis en esta, la primera sinagoga que vio el continente americano, ubicada en Recife, en la capital de Pernambuco, en Brasil. En ese momento, colonia portuguesa y también en algún momento holandesa. Bueno, llegaron a Brasil huyendo de la Inquisición estas personas, estos nuevos cristianos, incluso aún todavía judíos secretos o incluso ni tan secretos, huyendo de una persecución que se había impuesto en Portugal de ya el Tribunal de la Inquisición. Durante el reinado de Felipe III, estos nuevos cristianos ejercieron, se dice que una gran influencia en iglesias católicas, ya que al igual que en España, muchos curas eran de origen judío. Entonces vemos como en el caso de, por ejemplo, Paraíba, estaba la justicia dirigida por un nuevo cristiano. Mm, Asimismo, vemos como en 1621 el Santo Oficio, para controlar a esas personas acusadas de judaizar, empiezan a promover ya una fuerte inquisición, ¿no? Entonces vemos que el periodo holandés de Brasil, o lo que sería una colonia holandesa en Brasil, es muy importante para que llegaran estos judíos y llegaran en grandes cantidades. Ok, en Brasil, exactamente en Pernambuco, durante 1630 y 1644, se establece una verdadera comunidad de origen judío que provenía de Ámsterdam, a pesar de que eran de familias judeo-españolas o judeo-portuguesas que hablaban ladino y ahora hablaban portugués y holandés. Habían llegado a las nuevas tierras de América. Entonces, estas personas, gracias a esos idiomas, a esas lenguas que manejaban, esto les dio la capacidad para entrar directo en el comercio que estaba en ese momento en las colonias. Además, tenían ya un conocimiento en la industria azucarera, que era uno de los grandes factores y también de las grandes entradas económicas que tenía esta colonia de Brasil. En Pernambuco tienen nuevos retos, pero también hay nuevas cosas a favor, ¿no? Ok, acá eran libres, podrían tener sus tiendas y administrar sus negocios. Digamos que a la vez también esto favorecía en la parte religiosa, pues podían profesar su fe. Todas estas ventajas que se dieron en algún momento luego serían destruidas. Lamentablemente, la Inquisición también llegaría al Brasil.
Entonces, para hablar de esa primera sinagoga que existió, hablaremos del rabino Isaac Aboab da Fonseca, quien llega en 1642 junto con un grupo de judíos, también Moisés Rafael de Aguilar. Ellos llegan como esos líderes espirituales y también pues culturales. Venían de Ámsterdam, venían de haber ya servido comunitariamente y son quienes luego dirigen las congregaciones de Cajal Sur en Recife y de Maguen Abraham en Mauricia. Eh, Hacia 1645, la población judía holandesa llega a tener incluso unas 1500 personas. O sea, era una comunidad bastante próspera. Eh, También eran, bueno, todos europeos. Los registros que hay de aquella sinagoga muestran que fue una comunidad bastante organizada y que incluso tenían una escuela, un Talmud Torah, y un fondo de caridad, o digamos que ya había un fondo de Sedaka, más una junta directiva, un comité ejecutivo. El problema es que cuando los holandeses son derrotados, muchos judíos deben irse para el Caribe, ¿no? Entonces, de ahí podemos hablar luego de los judíos de Curazao y de Aruba. Y otros parten para Nueva Ámsterdam, que sería lo que sería hoy Nueva York, que también fue llamada incluso la Nueva Jerusalén en algún momento posteriormente. Otros judíos escapan hacia Sao Paulo, permanecen en Brasil, pero se dirigen hacia otra zona y ellos, digamos que mantienen un judaísmo, pero ya secreto, ¿no? Son los judíos de los sertones. Hacia 1647, las autoridades portuguesas arrestan a Isaac de Castro, que era el sobrino de Moses de Aguilar, y lo arrestan por enseñar ritos y costumbres judías en el Brasil portugués. Entonces es enviado de regreso a Portugal y allí es condenado por la Inquisición a morir en la hoguera. Y los judíos que no se fueron se convierten en criptojudíos. Y este Isaac de Castro es un importante mártir para toda la comunidad judía portuguesa de Ámsterdam en el exilio. Se dice que muere recitando el Shema Israel y que eso queda para la historia de Lisboa. Bueno, volviendo al tema de estos judíos en Brasil, vemos que al vivir lejos de las autoridades y bien hacia el interior de Brasil, en zonas casi que totalmente selváticas, muchos se convierten en rancheros o en vaqueros o campesinos. Eh, Hacia 1655 esa gran sinagoga de Cajal Sur que dirigía el rabino Isaac de Aboab, Isaac Aboab da Fonseca, es cerrada. eh, los portugueses deciden cerrarla, pues se dan cuenta de su papel como un factor judaizante y sería hasta 2002 que vuelva a abrir. Bueno, eh, aunque Portugal, esa provincia brasilera, esa colonia brasilera, digamos que fue mucho más libre siempre en todo sentido, y en 1773 ya un decreto real portugués del Marqués de Pombal finalmente abole la discriminación contra los judíos y estos vuelven a Brasil, ¿no? O sea, Brasil tiene una aceptación, una pluralidad que también tiene un origen muy importante por Holanda y por Portugal, que mucho antes que otros países de la colonia española permitieran o dejaran vivir tranquilos a los judíos, sería
Brasil. Ok. Para hablar de Recife y de la primera sinagoga, también de esa ruta judía en Pernambuco, todo comienza con esa diáspora eh, que comienza, bueno, con el decreto de expulsión de 1492 y que de alguna forma se convierte en una intransigencia política y religiosa. Hacia el siglo XVI, nuevos cristianos o conversos o criptojudíos llegan a Brasil junto con los colonos portugueses. Es decir, se ve que la llegada de los judíos es en el mismo momento en que llegan los portugueses. Entonces son de los primeros pobladores de esa América portuguesa. Hacia 1630, durante la ocupación holandesa, vienen los judíos portugueses, como ya lo decíamos, y bueno, vemos que quien era el gobernante de Recife, de Pernambuco, era Juan Mauricio de Nassau, que le decían el brasileño, y era el príncipe de Nassau-Siegen. Muy importante, pues él estableció en la ciudad un consejo formado tanto por católicos, protestantes y judíos. Entonces se ve una gran tolerancia religiosa y un gran avance en todo el sentido, pues él impulsa ese desarrollo de Recife, eh, también ayuda a las personas, implanta un proyecto de vivienda social, tenía proyectos muy buenos, muy ambiciosos, muy de avanzada para su época, pero también con un alto costo económico. Esto hace que la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales vea en Juan Mauricio de Nassau un problema, ¿no? Entonces vuelve a Europa, lo mandan a traer y hasta ahí llega, digamos, tanta libertad religiosa y tanto desarrollo. Vemos que estas ventajas económicas que existieron en la colonia brasilera permite esa estabilidad religiosa de estos judíos portugueses de Ámsterdam. También incentiva que los cristianos nuevos funden comunidades, funden congregaciones, y así es que se establece la congregación Cajal Kadosh Sur Israel, que traduciría la Sagrada Comunidad Roca de Israel. Esto en 1637, antes que llegaran. Y la congregación Maguen Abraham en la vecina Mauricia, en la isla de Antonio Vaz, es importante también, dirigida por Daguilar. Entonces, bueno, hacia 1641 y 1642 llegan los dos rabinos. Los dos eran bastante letrados en Talmud, incluso en Cábala. Eran personalidades ya destacadas en Ámsterdam, líderes comunitarios muy importantes, y dejan un gran legado para este judaísmo nuevo que se da en Brasil. eh, esta comunidad de Cajal Kadosh Sur Israel estaba paradójicamente situada en la calle del Buen Jesús, que a su vez era llamada la calle de los judíos. Eh, bueno, acá tenemos estas primeras sinagogas tan importantes, y finalmente quisiera hablar de esa vida comunitaria tan importante que existió en ese momento, ese florecimiento espiritual, cultural, religioso y económico que vivió esta comunidad en Pernambuco. También eh, ese desarrollo económico que logra a comparación de las colonias españolas. Es muy importante todo esto para tener en cuenta. Y las cosas terminan hacia los finales del siglo, y esto también nos lleva a entender un fenómeno que sucede, que es que estos judíos que luego salen de esta colonia de brasilera de Portugal,
llegan a Nueva York, llegan a ese nuevo Ámsterdam y allí se establece como la congregación Shearit de Israel, que es la primera comunidad judía de Norteamérica, de la cual hablaremos en próximos programas. Y finalmente, quisiera hablar de otros importantes marranos o nuevos cristianos, que es Joao Pinto Delgado, o Joao Antonio Delgado, quien era cercano a Boab da Fonseca, era francés, era portugués, estuvo en Francia y luego llega aquí a Brasil, ahí escribe unos libros interesantes de tema totalmente hebreo, La Reina Esther, Lamentaciones del Profeta Jeremías, Historias de Ruth y hace otras poesías. Entonces, este Joao José Pinto Delgado deja también un registro literario en esta nueva colonia. Y hablaré también luego, ahora solo enunciaré hace Isaac de Castro Tartas, que era sobrino de Aguilar, que ya dijimos que fue un importante mártir, pues muere en la hoguera en Lisboa. Él era hijo de Abraham y Sara Meatoga y él acepta su judaísmo, nunca es bautizado, se pensaba que había sido bautizado y es ese mártir tan importante que queda para esta comunidad. Era hermano de David Ben Abraham de Castro Tartas, quien era el director y el fundador de Gaceta de Ámsterdam, que era aquel diario judío que existía en Ámsterdam de ese exilio hispano-portugués de Sefarat. Bueno, vemos que la presencia judía en estas tierras americanas se va consolidando y seguiremos hablando de estas presencias cada vez más intensas. Muchas gracias y esperamos contar contigo también la semana que viene. Ok, muchas gracias, Jorge. Un saludo a todos.